Vivimos en una época donde todo parece posible y aún así todo parece poco. La exigencia ya no viene de afuera, la cargamos encima. Nos pedimos más, negamos las señales, seguimos empujando incluso cuando el cuerpo y la mente nos dice basta. El burnout no llega de un día para el otro, se cuela en lo cotidiano, en el insomnio, en la culpa, en la desconexión, en ese cansancio que no se va. Es el resultado de sostener estándares imposibles, de una cultura que confunde valor con productividad. Hoy queremos entender qué es realmente el burnout, cómo se siente desde dentro y qué lo diferencia del estrés de todos los días. Y también, qué ocurre cuando finalmente algo se quiebra. En este episodio nos acompañan Gabriel Colla, emprendedor y fundador de Infocorp. Muchas gracias por estar acá. Y tenemos a Lilian Ponce, psicóloga con experiencia en las áreas de gestión humana. Bienvenidos. Sí, hoy vamos a hablar de burnout, que esa patología, eso después Lilian nos aclarará, cuando nosotros empujamos, pero nuestro cuerpo, nuestra mente nos dice hasta acá llegaste, basta. Así que Lilian, contanos un poco qué hablamos exactamente cuando hablamos de burnout. Burnout, bueno, es un síndrome, es un conjunto de síntomas. ¿Cuáles las principales características? Son tres. En realidad esto cuando es algo sostenido en el tiempo, ese estrés que hoy en día es parte de la vida de hoy, ¿no? Vieron que hay un filósofo actual, Lin Yun-Tan, que habla de la sociedad del cansancio, sí, ¿no? Y esa es la sociedad en la que estamos viviendo y en la que estamos coexistiendo. Entonces, este estrés cuando se cronifica, cuando empieza a ser como parte permanente, con esa demanda que tenemos, sobre todo a nivel laboral, pero somos un solo ser humano, y a lo laboral se nos junta lo que es nuestra vida, la familiar, la personal. Entonces, cuando todo ese combo, la carga que tengo es mayor que lo que puedo tolerar y eso permanece en el tiempo, ahí es que se genera el síndrome de burnout. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Tiene tres principales características. Una es el agotamiento, que es físico y emocional, es en los dos niveles. Entonces ahí una cosa es lo que sucede, otra cosa es como las lucecitas de colores, los síntomas. A nivel físico hay dificultad para descansar, hay mucho cansancio, cuesta conciliar el sueño, la alimentación se puede desordenar, o ya la llevamos desordenada y eso se genera de esa forma. Y empieza a haber a nivel afectivo como un sentimiento como de congelamiento, como que todo nos da lo mismo, como cierta como apatía emocional, ¿no? Entonces ya no sentimos de la misma manera. No nos reímos cuando no tenemos que reír, no lloramos cuando tenemos que llorar, quedamos como ahí, como en un congelamiento. Eso a nivel del agotamiento emocional y físico. Después, en realidad, está lo que se llama la despersonalización, que eso lo que hace es que empezamos a ser como indiferentes o a no tener empatía. Esto se da muchísimo en todos los trabajos que implican mucho lo emocional, ¿no? Todas las profesiones de servicio son las que están como mayor expuestas, ¿no? Quien trabaja en salud, quien trabaja en educación, donde tengo que ponerle no solo cuerpo, sino emoción. Y ahí se empieza como a generar cierta indiferencia con eso que en otro momento tenía que ser el pilar y que era la vocación que nos movía, ¿no? Y lo tercero es la falta de iniciativa y de dificultad para tomar decisiones. Cosas que teníamos que resolver y que teníamos que poder hacer de forma eficaz. De golpe nos sentimos con que no podemos con eso. En tu caso, Gabriel, a los 22 años fundás Infocorp. Al otro año o ese mismo año también te seleccionan como emprendedor de Endeavor. Y todas esas cosas fueron juntando como un poco de presión interna o autoexigencia que después haya derivado en algo del burnout. No. Creo que primero hay ciertas características personales de las que me hago cargo y que están desde chico y que son la exigencia, el perfeccionismo, determinadas cosas que hacen que yo ya tenga características que predisponen a que después, frente a determinadas circunstancias, sistemas, exigencias, me lo tome de una manera y otras personas de otra. En lo personal creo que esas características en el mundo emprendedor, en el mundo que vivimos hoy inclusive, tienen condiciones como para que si vos durante mucho tiempo te exponés a una comparación, a una competencia, que al principio puede parecer con otros y después es continuamente contigo mismo, y bueno, tarde o temprano tu energía se va a agotar.
Y eso lo vas a ir viviendo y sufriendo y padeciendo de distintas maneras. Y de repente hoy le podemos poner ese nombre, pero antes hay un montón de señales que tienen otros nombres, que van apareciendo y a las que vos podés prestar atención o silenciarlas y tratar de seguir adelante. Y en tu caso personal, ¿cuáles fueron esas señales que fueron apareciendo? La primera, que la recuerdo hoy como novelada, porque no te podría decir que me di cuenta, sino que hoy, después de que me di cuenta de otras cosas, vi que para mí se fue normalizando, era que podía descansar menos que el resto, que podía tomarme menos descansos en un montón de situaciones, sea la más obvia, que es el sueño, decir yo puedo dormir menos si no lo necesito y no estoy cansado, a el descanso per se de poder distenderte y no hacer nada, y aburrirte, y distraerte desde un lugar placentero y sano de estar relajado. Bueno, para mí eso no era una posibilidad durante un montón de años donde, digamos, por pagar los sueldos, por emprender, por crecer, por competir, por ganar, como si fueras un deportista de alto desempeño, jugás campeonatos, pero no tenés descanso ni recuperación para jugar el próximo campeonato. Entonces digo, para mí fueron como señales. La primera fue el sueño, pero está muy asociada a no tomarte descanso, a no recuperarte. Siempre ser productivo, digamos. Sí, siempre estar listo para lo que pueda pasar. También depende de los roles que le toque a uno, pero siempre estar disponible, que de vuelta, en el año 94, inclusive era 10 veces más difícil que eso sucediera que lo que sucede hoy, donde el celular te avisa que vos tenés que estar disponible porque tenés un montón de globitos que no estás contestando y la gente te pide, te demanda, y Instagram y las redes sociales te avisan que vos estás en el ranking número 8, 10, 25, 100 de la performance que a vos se te ocurra, como emprendedor, como papá, como ser humano, como hombre, como lo que vos quieras, estás siempre por abajo de lo que deberías estar. Y el celular intensifica un montón porque también ya no tenemos ese horario laboral en el que se empieza y se cierra, sino que en nuestra casa también seguimos contestando los mensajes, las redes sociales, la comparación. ¿Qué impacto tiene la comparación en el burnout? Más que la comparación, creo que de lo que venías trayendo es esta cuestión de la multiplicidad de estímulos, ¿no? Porque era lo que decíamos, ¿no? Una demanda muy grande, en donde a esto se suma la inmediatez, ¿no? Que tiene el mundo de hoy, donde la respuesta tiene que ser ya. Entonces, el poder gestionar y administrar esos estímulos, ahí está la clave, ¿no? La puesta de límites. Hoy en día, vos lo comentaste, los límites entre los espacios están cada vez más desdibujados, la vida personal con la vida laboral, con que más allá que somos un solo ser humano, integramos, pero bueno, poner esos límites también es parte de, y acá capaz que me adelanto, pero es como la parte como más preventiva, o sea, qué cosas podemos hacer para cuidarnos, ¿no? Conductas de autocuidado, no todo tiene que ser ya. Te recibo 10 mensajes, tengo que poder de alguna manera gestionar qué es lo urgente, qué es lo importante, qué puede esperar, ¿no? Pero vieron que inclusive nosotros enviamos un mensaje, me pongo del otro lado, y ya estamos mirando a ver si se pintó de colorcito, no se pintó, si lo leyó, y si lo leyó y no me respondió, y ya me botó una película de por qué no me respondió, y capaz que no me respondió porque en ese momento estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y no es que no importe, que no es que no... todo eso que abruma, de alguna manera conspira contra este síndrome que aparece. Yo lo veo un poquito distinto. Porque yo veo que la comparación para mí hoy es la clave donde se produce el problema, digamos, ¿no? La comparación y el más. Para mí son como la combinación de yo me comparo para ubicarme, y esto podría pasar hoy, el malo de turno puede pasar que son las redes sociales. Pero yo te diría que hoy en un camino espiritual podría haber monjes que tengan burnout. ¿Por qué? Porque si no estás iluminado, entonces no estás en la escala tal, y entonces deberías meditar más tiempo. Si deberías meditar más tiempo, bueno, no es suficiente con 1 hora, con 2 horas, con 4, con 6, deberías dejar de dormir, deberías dejar de comer en un momento, no importa por el camino que vos quieras, puede ser el más loable, el más espirituoso o el más mundano, y si vos te comparás continuamente y lo que pretendés es más, tarde o temprano es cuestión de que vos esperes lo suficiente, va a llegar, porque tu cuerpo no se va a poder recuperar. Entonces, somos energía, somos una cosa que necesita dar y en un momento recuperarse. Somos física, ¿viste? Una cosa que no... Estamos hoy en un mundo que es exponencial, pero somos lineales. El ser humano es lineal, necesita dormir, comer, descansar, llorar, permitirse sentir. Y creo que eso hoy no está siendo sencillo, no solamente en el mundo emprendedor, en los niños, en el estudiante, en el espiritual.
Vos ves y la gente está expuesta a la comparación. Gabriel, quería preguntarte si con esto que venías trayendo, si hubo un episodio en el que dijiste, tengo que empezar a hacerme cargo de todo esto que me está pasando. Bueno, el cuerpo te para. En mi caso, digamos, fue una crisis de pánico que después se prolongó en el tiempo y tuve varias. Yo creo que eso nomás fue una dolencia tal que buscó que yo parara. O sea, y podía haber sido eso, podía haber sido un infarto, podía haber sido una depresión profunda, podían haber sido un montón de situaciones que lo que para mí tiene como consecuencia es que el cuerpo dice, hay que parar. ¿Y cuánto tiempo sentís que sostuviste esa sensación de cansancio? ¿Cuánto dura más o menos? Mucho tiempo. Porque la vas normalizando, porque yo creo que hoy todos tenemos esa sensación en algún momento del año, ni que hablar cuando llega fin de año. La gente hoy viene cansada de las vacaciones. Se toma vacaciones para venir y descansar. Y típica frase es, me tengo que tomar vacaciones de las vacaciones. Bueno, vas normalizando algo que quiere decir que vos te tomaste vacaciones no para descansar, sino para visitar lugares, para agotar fotos, para subir a Instagram. Entonces, yo lo que puedo decir es que en mi caso fue como gradual y vas normalizando. Hasta que alguien te pregunta y vos decís, ¿cuánto dormís? 4 horas. Pero mirá que no me siento cansado. O sea, Desconfío. ¿Por qué es esto de que no nos... Eso, el sobregire? Claro, es como un sobregire. Es un sobregire donde, bueno, está ahí la energía de alguna manera que circula, por eso a veces produce como un congelamiento en algunas cosas. Es como la ansiedad en su otro extremo, ¿no? Que siempre lo asociamos con lo acelerado. El otro extremo de la ansiedad, la aguda, paraliza. Cuando es tan grande el caudal de energía, en la otra punta lo que está es la parálisis emocional. ¿Cuáles son las diferencias entre el burnout o una depresión, una ansiedad? Bueno, son cosas distintas en realidad, que a veces se asocian, ¿no? Un burnout puede desencadenarse después en una depresión, ¿sí? Que la depresión tiene como otras características y puede ser como una consecuencia, ¿no? De este estado más como de tristeza, tienen componentes en común y puede ser como una consecuencia. Son como síntomas asociados, digamos, ¿está? Y lo mismo la ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad hoy en día son muy comunes, no todos los trastornos de ansiedad son burnout, y bueno, y sí tienen que ver con esto de que porque una de las claves es poder estar ahora, ¿no? Estar acá. Hoy en día siempre la cultura lleva de alguna manera a que se está un pasito más adelante y siempre estamos en lo que va a venir después y no estamos enfocados aquí. Gabriel, me gustaría de nuevo volver a tu experiencia personal. Luego de que empezás a tener esas crisis de pánico, ¿cuáles fueron las medidas que tomaste? Primero, la negación. Porque a nadie le gusta, digamos, padecer nada, ¿no? Entonces lo primero es decir, no me debe estar pasando a mí, no debe ser, no debe estar sufriendo esto, además. Después creo que la apertura. Después de eso viene como una apertura a querer poder comprender, entender qué me pasa, qué siento. Y es parecido a lo que yo creo hoy y entiendo como un proceso de duelo, ¿no? Donde de alguna manera... después de eso tenés como un proceso de aceptación de lo que te está sucediendo, que es duro. Y después yo creo que es un trabajo continuo, en mi caso hoy, de todos los días, de estar muy atento a lo que siento, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y poder ir afinando mucho la sensibilidad de qué siento, también qué siente el otro, y en ese digamos, de lo que estamos sucediendo, poder darme cuenta, ¿no? Darme cuenta que esto no, por acá no es, por acá no me estoy sintiendo cómodo. Y puede pasar, vuelta, en una caminata, en salir a correr, o sea, vos podés correr 5 kilómetros para distenderte, para hacerle bien a tu cuerpo, podés correr 6 para superar una meta, y podés correr 8 para lograr un premio. Y ahí empieza ese proceso. Entonces yo creo que lo que a mí me pasó y lo que me fui dando cuenta es que había cosas que hacía que no me hacían bien, pero para eso tenés que estar como muy sensible, como que estar atento, ¿no? Permitirte. Y para estar sensible tenés que parar un poco, es como toda una rosca. Por eso creo que muchos de los síntomas te paran. Que es una condición hoy necesaria para la vida, es primero pará. Pará, observá, escuchá, y después podrá venir todo lo demás que quieras hacer. Pero si vos no tomás conciencia de lo que te está sucediendo, muy difícil. Y muchas veces como que tenemos que tener una excusa lo suficientemente grande para parar. Es como, no, paro porque me lastimé, paro porque no me dan los tiempos. Como, es poco normal que alguien se tome un descanso solo por placer o por cuidar su salud, ¿no?
Por eso es que es importante como incorporar, porque supongo que si hablamos de lo preventivo, qué podemos hacer, y cuando si lo conversamos son cosas absolutamente, no hay ninguna, es estar con los vínculos, rodearnos de nuestros afectos, de nuestra familia, de nuestros amigos, darle espacio a lo social, como bien vos decías, Gabriel, contactar con nosotros mismos. Yo para poder expresar primero tengo que contactar qué siento, ¿no? Y para contactar con qué siento tengo que sentir, pero entonces me tengo que dar ese espacio para eso, ¿no? Como este camino de ida y vuelta de tomarme en cuenta, y no por un tema como de egoísmo, pero el primer protagonista soy yo. Hoy en día está mucho más el foco afuera que en uno, ¿no? Entonces, las cosas básicas, alimentación saludable, descanso adecuado, lo que tú decías, dormir 4 horas, biológicamente no es un descanso adecuado. Entonces, bueno, empezar por esas cosas básicas, hacer ejercicio. Sabemos el poder enorme que tiene el ejercicio. Entonces, bueno, incorporar esas distintas cosas como hábitos saludables, bueno, ya son todas acciones preventivas. Tener un hobby, vos decías disfrutar, ¿no? ¿Qué disfrutamos hoy? Poder conectar con lo que disfrutamos, desde leer, salir a caminar, tomar sol, ir a la playa, son todo cosas naturales que nos rodean y que todo eso suma a nuestro bienestar. Y quería también consultarte por... El burnout está también vinculado al agotamiento laboral. ¿Hay también agotamiento de otros lados o hay burnout por vínculos familiares o por otros motivos que no sea de lo laboral? En la definición está más asociado a lo laboral, pero el burnout en sí es este conjunto de síntomas y se puede dar desencadenado por distintas cosas, también de la vida, sin duda. En el ámbito laboral después, lo que está bueno ver también la parte de la organización, ¿no? De la empresa y qué podemos hacer desde el lugar de lo laboral para poder prevenir. Está todo lo que se llama los riesgos psicosociales, ¿tá? Son como los distintos factores de riesgo que hay dentro del ámbito del trabajo. Y ahí quienes estamos en las áreas de gestión humana, bueno, los directivos, son quienes tienen que tener ese foco para poder minimizar esos riesgos, que por ejemplo son que la carga de trabajo sea la adecuada, que esté distribuida la tarea, el equilibrio que generamos entre la vida laboral y la personal, y hay una parte que es la persona y una parte que es la organización o la empresa, qué condiciones da. Vieron que hoy en día todo esto de la flexibilidad está siendo como algo que está siendo positivo, que se valora muy positivamente y que, bueno, que ayuda a disminuir estos riesgos. Gabriel, ¿vos cómo lo tomás dentro de tu empresa esto? Hoy es extremadamente distinto a como lo vivía antes y para mí lo que cambia es el cómo. O sea, que el cómo quiere decir, no sé, yo creo que hoy ninguno de nosotros tenemos que dar examen para ser suficientes, ¿no? O sea, yo entiendo muy bien que en una empresa es importante las ventas, son importantes la rentabilidad, es importante el flujo de caja y puedo entender un montón de indicadores. Pero yo puedo dividir mucho lo que son esas reglas del juego, que pueden estar en una empresa, en un partido de fútbol, en una relación, a lo que es el ser humano per se. Yo como ser humano y el otro como ser humano, que no está evaluado por esas reglas del juego. O sea, esas reglas del juego nos permiten saber si ganamos o perdimos un partido, si este año nos fue bien o nos fue mal con respecto a una meta que nos podíamos haber puesto. Pero para mí la dignidad de la otra persona que está delante no está en juego porque no pudo cumplir con una cuota de ventas, porque no pudo entregar un trabajo a tiempo. Son todas cosas que nos van a tener consecuencias, como nos puede pasar en el ámbito profesional, en el estudiantil. Entonces, inclusive cuando yo escuchaba recién las cosas que nos hacen bien, para mí me hacen bien si yo me las puedo tomar de una manera que sean sanas, no como una exigencia. O sea, si yo tengo que hacer dieta como una exigencia y tengo que dormir determinada cantidad de horas para mirar el reloj, es decir, cumplí con las 8, me dijo que llegué al 85%, yo voy a estar haciendo todo eso y me voy a sentir mal. Porque lo que cambia para mí drásticamente es levantarme de mañana y decir, yo ya soy suficiente. O sea, yo soy una persona que soy suficiente, merezco el respeto, la dignidad, que me escuchen y yo escuchar a otra persona, no juzgándola desde el que tiene, el que es, lo que debería haber hecho, la meta de turno, ¿no? Esas son cosas que estoy expuesto todo el día. Abrís el celular, pones una empresa, jugás un partido de pádel y vas a tener que saber que hay uno que gana y otro que pierde. O sea, hay reglas, ¿ok? Pero yo puedo discernir mucho entre las reglas a las que me expongo cuando me levanto y juego un montón de juegos de la vida a lo que soy como ser humano
cuando me voy a acostar. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas sanando o que los síntomas estaban de a poquito yendo a lo normal? Cuando empecé a escuchar de verdad, a mí y a los demás. O sea, cuando dejé de escuchar con el juicio de lo que me gusta que me digan, de lo que yo debería decirme, y me puedo escuchar con lo que es. O sea, cuando empecé a aceptar que me iba a morir. Y Acepto que lo que nos une a todos los que estamos acá es que tenemos asegurada la muerte, y a partir de ahí tenemos un único examen que es quedar, que vivir una vida digna. Y eso tiene que ver muchísimo, pero muchísimo más con escuchar que con la meta de turno, que con el logro de turno, el título de turno, la serie de turno. ¿Te cambió el sentido de la vida, las prioridades? ¿Dejaste de identificarte solo con lo laboral y con el éxito laboral y empezaste a disfrutar también? Empecé a ser humano, que es algo que de vuelta pareciera que hoy hay que dar un examen para eso. O sea, ¿no? ¿Cuándo te ganas el título de ser humano? ¿Cuándo te ganas el título de poder llorar, sufrir, levantarte de mañana, decir, me pasan cosas? Bueno, yo puedo mirar eso hoy sin la autoexigencia de que debería ser distinto. O sea, si estoy triste, puedo decir estoy triste. Si estoy cansado, puedo decir estoy cansado. Y puedo decir lo que siento y lo que necesito. ¿Y de qué manera volviste a conectar contigo mismo para poder darte cuenta de todo eso? Con cosas muy cotidianas, con lo que decía recién la psicóloga. O sea, para mí hoy, no sé, los vínculos humanos son lo único que le da sentido a este juego que es la vida. O sea, poder estar acá, compartir con ustedes, relacionarme, es parte esencial para que yo pueda darme cuenta de cómo estoy, cómo me siento, cómo estamos. Hacer ejercicio no como una exigencia, sino como parte de mi vida cotidiana, que si no me muevo me duele el cuerpo. Así que yo me muevo, salgo a caminar, hago deporte. Y en mi caso, meditar hoy no es una rareza, es parte de cosas que voy haciendo durante varios momentos durante el día, pero como un encontrarme conmigo mismo, o sea, como un poder hacer como un proceso de abstracción por un ratito y mirarme y decir, ok, ¿qué me está pasando con esto? Aceptar lo que me está pasando, no importa lo que sea, estoy frustrado, estoy enojado, y verlo eso como una cosa más y no como algo que debería ser distinto, no como pero está mal que me sienta irritado. Entonces, son cosas que yo hoy las incorporo. A mí la gente me dice, pero ¿te gusta lavar los platos? Me encanta lavar los platos. Para mí es una etapa donde yo estoy ahí conmigo mismo, estoy concentrado, es como súper placentero. Y así un montón de cosas cotidianas que antes las podía ver como estoy perdiendo el tiempo. Y Lilian, también viene mucho con la desmotivación, ¿no? Dejas de disfrutar lo que antes disfrutabas en el trabajo. ¿Cómo puede saber la persona si es una crisis vocacional o si está en un burnout y dejó de disfrutar lo que en serio le hace bien? Bueno, lo que pasa que, crisis vocacional sería como otra cosa. Viste que acá volvemos, es como ese conjunto ¿no? Porque se da esa sensación de agotamiento, de cansancio, y no sería una crisis vocacional, porque crisis vocacional sería, bueno, ¿para qué hago esto? O si es esto lo que quiero. Acá directamente se da más por el síntoma, digamos, ¿no? Por la irritabilidad, por la falta de empatía, ya no me importa, ¿no? Me dejó de importar. Y es una sensación bien distinta, bien diferente, que no es nada linda de sentir. Siguiendo lo que decía Gabriel, esto de poder validar las emociones que tengo, esa es una de las claves, ¿no? Esto que vos decías es eso, validar, poder aceptar lo que siento, ¿no? Y en ese periodo, ¿se recomienda que la persona deje de trabajar o como que se reintegre de una forma diferente? Bueno, lo que pasa es que como esto, veníamos diciendo, se va dando de forma gradual, ¿no? Entonces, en general, cuando se llega a un diagnóstico, que ese diagnóstico lo tiene que hacer un profesional, ¿tá? No es que uno ni se autodiagnostica, ni creo que eso como todo, como la medicina, uno puede, está bárbaro, estar atento a síntomas para decir, bueno, un poco desde ahí, desde contacto con lo que me pasa, acá hay alguna lucecita amarilla como era el semáforo, o roja, y bueno, tengo que consultar. Ahí, bueno, viene el profesional que diagnostica, el psiquiatra, el psicólogo, y bueno, y una vez que está diagnosticado, en general dentro de las cosas se recomienda, sí, porque hay que bajar esa pelota, ¿no? Entonces ahí se recomienda como en general, si es un psiquiatra, va a certificar, y ahí es donde entra todo este estigma social, ¿no? Cómo recibe el empleador el certificado médico que dice burnout, ¿no? Y ahí, bueno, cómo
qué hago frente a eso, cuando me reintegro, ¿no? Cómo me siento, parece que hasta se me agrega como una culpa por sentirme así, ¿no? Estaré como etiquetado, y bueno, y ahí es donde tenemos que, me parece como acercar, que esto un poco como dice Gabriel, ninguno estamos libres, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y cuándo tiene el ok la persona de volver a trabajar o cuáles son las señales de recuperación, digamos? Bueno, en realidad, por suerte, y la buena noticia es que es reversible, ¿no? No es algo irreversible. Entonces, en la medida que empiezan a aparecer como factores, generalmente de cada uno de estos síntomas que van revirtiendo, nada es de un día para el otro, pero capaz que un poco basado en la experiencia que Gabriel trae, bueno, de a poquito vas recuperando, ¿no? Capaz que empezás por las cosas más visibles, que son esos hábitos, el poder descansar, el poderse sentirte mejor, empezar a volver a sentir. Digo, si lo que había era un congelamiento, bueno, empiezo a poder expresar las emociones de otra manera, a sentir de otra forma. Y bueno, y ahí después hay que ver, ¿no? Porque digo, en esto, como nada es puro, también tiene que haber cambios. Los cambios no son solo de la persona, porque es un conjunto de cosas, ¿no? Claro. De la persona con el entorno. Entonces también se tiene que dar Yo algún ajuste en el entorno. Pensaba que vos en realidad como psicóloga que trabaja también dentro de organizaciones, si una persona que tuvo un burnout sale un tiempo de la organización, pero después vuelve a esa organización, bueno, si no, los cambios no son... Se tiene que trabajar con la organización para que se generen Eso. los cambios también desde ese lugar. O sea, es una ecuación. Por eso digo, no, la persona por un lado, porque acá entran también como los factores protectores que la persona tenga, los recursos emocionales que tengan, bueno, estas características, la autoexigencia. Hay gente que tiene un nivel de exigencia muchísimo mayor que otras. Digo, todas esas cosas, bueno, atentan. Pero del lado de la organización tiene que haber cambios. Si se vuelve exactamente al mismo lugar y de la misma manera, tiene que haber una mirada sobre eso, ¿no? Gabriel, ¿por qué sentís que la palabra burnout tiene un estigma dentro de lo profesional? Porque no, acá no hay 20 personas Claro. hablando con ustedes. porque si yo les preguntara si ustedes lo tienen, me dirían que no saben o que no, seguramente. Porque no solamente esa palabra, porque tenemos un montón de palabras que las pusimos en un lugar en el ranking de las que son malas, de las que no nos gustaría tener, como la palabra cáncer. Y así un montón. Entonces yo creo que yo no es que lo siento, para mí ese es un hecho constatado de la realidad. Después, personalmente, creo que como todas ellas nos hacen humanos y podemos conectar con ellas desde un lugar de lástima o de compasión. O sea, para mí no está bueno mirar al otro como, ay, mirá lo que le está pasando, pobre, porque me parece que de vuelta todos estamos de alguna manera en esto de ser vulnerables, de tener o un montón de dolencias cotidianas a lo largo de la vida y duelos que vamos a tener que pasar. Distinto es la compasión, que es decir, estoy junto contigo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? No te voy a juzgar. Y creo que eso hoy tenemos un gran desafío personal y como sociedad para un montón de situaciones a las que estamos todo el día expuestos, mirarlas desde un lugar mucho más compasivo, no solo desde la empatía, de poder conectar con lo que la otra persona puede estar sintiendo, sino desde la compasión de yo puedo hacer algo. O sea, y en último caso, como yo digo, yo puedo escuchar a esa persona. Y eso para mí, seguramente más de una vez me salvó la vida, y a otras personas el que alguien te diga, contame, y nada más, ¿no? Entonces yo creo que eso hoy es mucho más necesario sin nada, sin tener que dar ningún consejo, escuchar. Y vos trabajás con emprendedores también más jóvenes. ¿Cómo le llegás a una persona de 20 y pocos años que de alguna manera también se siente invencible porque, bueno, puede dormir poco o muchas cosas no le afectan tanto? ¿Cómo le llegás para que efectivamente escuchen esos consejos? No le llego. Hay que estar disponible cuando sea el momento para esa persona. O sea, yo creo que todos precisamos que alguien en algún momento esté disponible. O sea, para mí esto no funciona porque inclusive no funciona por autoexigencia. O sea, hacer un checklist. Esto es lo que no deberías hacer, esto es lo que deberías hacer. Es poder contactar con lo que te está pasando en ese momento y ojalá
no sentirte juzgado, para vos poder expresar lo antes posible, estoy cansado, estoy agotado. ¿Cómo hoy? Pregúntenles a cuántos, no sé, empresarios le dicen, vos podés decir en tu trabajo, no tengo ganas de venir a trabajar. A la gente con la que trabajás, a tu equipo, ¿le puedo decir, no tengo ganas mañana de venir a trabajar? No. Claro, es ese pilar de liderazgo que hay que mantener, de la motivación y encima estar motivando a un grupo de personas. ¿Cómo te afectó en tu vida social y normalmente cómo afecta en la vida social esto de estoy cansado, che, vamos a juntarnos, no voy porque estoy agotado? ¿Cómo afecta eso? Hoy yo creo que afecta desde que lo silenciamos, con que eso no sé, no es cotidiano. En una reunión la gente cuando dice eso le dicen, bueno, pero tomate unos días de licencia. Empiezan a darte soluciones que son como, esto no debería estarte pasando. Y yo creo que estar cansado está fantástico, como tener estrés. El estrés a mí me gusta. El tema es en qué grado, en qué manera y en qué momento. Y estar cansado es divino. O sea, yo cuando hago ejercicio disfruto fantásticamente. Ayer jugué hasta las 10:30 de la noche y cuando llegué a casa me sentía placenteramente cansado. Ahora, distinto es el cansancio de vos tener que estar rindiendo continuamente, subiéndote un avión, bajando o dando una reunión o teniendo una reunión, ser un profesor de alguien y que salgan y al otro día vos tenés que corregir exámenes o estando ayudando en un hospital y uno poder tomarte un minuto de tiempo que ya te dicen otra cosa, y vos decís, no estás placenteramente cansado, estás agotado. ¿Afecta por ejemplo, la pareja, una pareja que no entiende esta desmotivación o este cansancio, que de repente ya no disfrutás lo que disfrutabas antes? Y bueno, sí, afectan todos los vínculos, ¿no?, que se tengan. En realidad, lo que decías hace un ratito, es esta desmotivación, ¿no? Y esta, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la despersonalización? Porque es ese sentimiento de apatía, en realidad, ¿no? Entonces ya no conecto con lo que importa, ya aquello que me motivaba antes o que era como el sentido, para mí, bueno, ya no tiene sentido. Llega un momento que, bueno, ¿no? Imagínense un maestro que en vez de ir con toda esa energía que tiene que ir todos los días y que si los niños se le acercan y que el afecto que ya, como que ya no quieran ni saber de nada, como que te saturás, como que ya no tenés como ese espíritu, digamos, como para poder encararlo, ¿no? Y bueno, y desde ahí, obviamente que afecta a todas las áreas de la vida, todos los vínculos que se tengan en el alrededor. Por eso también el entorno, es muy importante. A veces uno no se da cuenta, porque muchas veces nos pasa que cuando nos están pasando cosas no siempre tenemos la capacidad o podemos estar como en sintonía para darnos cuenta, y el de afuera sí. Y ahí escuchar también está bueno, ¿no? Si hay un compañero de trabajo que nos dice, estás más irritable, la pareja, bueno, ¿qué te pasa? Porque muchas veces también sale con la irritabilidad, con el enojo, los malos modos, y no es que haya enojo, es que es parte de la expresión de todo esto que pasa. ¿Cuándo motivo de consulta a un profesional? Yo creo que un poco como dice Gabriel, en general hay algún detonante, ¿no? Hay algo que es lo que hace eso en general. Eso se los digo también como psicóloga, cuando alguien viene a la consulta y uno siempre, bueno, el motivo, ¿qué te motiva a estar acá? Siempre hay un detonante. Ahora, ese detonante no necesariamente es la causa, ¿tá? En general no es la causa. El detonante es el detonante, es eso que hizo como la lucecita de color. Bueno, que puede haber sido alguno de estos síntomas, o alguna sensación, que es cuando la persona ya dice, bueno, no puedo solo y necesito este apoyo. En el inicio de la entrevista mencionabas a Byung-Chul Han, que él dice que ya no vivimos en una sociedad que nos dice tenés que, sino vos podés. Y esa autoexigencia que nos genera positiva. Ahí va, del positivismo, también es lo que un poco nos hace que de alguna manera querramos seguir, ¿no? Me parece que un poco lo que decía Gabriel. Y quería preguntarte, como para cerrar, ¿qué hábitos deberíamos como dejar de lado como para no llegar a esa autoexigencia o ese agotamiento que nos termina sucediendo? Bueno, creo que hoy lo mencionamos, el poder poner límites es bien importante, ¿no? Entonces, el ordenar, ¿no? El ordenar prioridades, el que todo esto que abruma, tratar como de poner como cada cosa como en su lugar dentro de lo que podamos y optemos. El sí o sí, tratar de por lo menos intentar estar focalizados acá, ¿no? Y no siempre en lo que va a venir después, que no quiere decir no proyectarnos, porque la proyección
es inherente al ser humano y es lo que nos distingue, por ejemplo, de los animales, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, sí proyectar, pero sí poder estar acá, ¿no? No estar acá ya viviendo lo que voy a hacer después, o como decías vos, el viaje que voy a hacer. Y cuando estoy en el viaje estoy con la foto de que después les voy a, ¿no? Poder estar acá, concentrados, y bueno, y contactar con nosotros. Vos nombraste hoy algo, Gabriel, de la espiritualidad, que creo que sin duda es parte de lo que hoy en día nos está faltando como para poder como sumar, ¿no? No nos olvidemos Lo del personal ser para mí, humano. ahí es donde está La llave. la llave. O sea, pensar que eso queda relegado para las religiones, para Total. determinadas cosas, para lo místico, para... O sea, somos, viste, mente, cuerpo y alma. Y esa alma necesita un cuidado que tiene que ver con el sentido de la vida, que tiene que ver, que yo pueda definir muy bien. Hoy la palabra felicidad la usamos para todo, viste, y está continuamente asociada como al éxito. No tiene nada que ver. A mí hoy me decís que es ser feliz es vivir en calma, vivir en paz, punto. Lo que me tenga que pasar, en paz. O sea, lo que me tengan que decir, en paz. Lo que tenga que vivir, en paz. Eso es lo más cercano a la felicidad. Y eso, de vuelta, eso tiene que ver con un trabajo de uno, decir, ok, ¿qué es lo que a mí me da paz? ¿Qué personas, qué actividades, qué situaciones me llevan a un lugar en el cual yo puedo después discernir todo lo que nos está sucediendo? Ahora, la inteligencia artificial, lo que vos quieras, la moda de turno y el tsunami de turno que me toque, pero viste, es como estar en el ojo del huracán. Ok, yo quiero estar ahí, en paz. Gabriel, un consejo para los líderes, para que puedan habitar ese liderazgo en paz. No es más, es menos. No es más, es menos. Muchísimas gracias por este episodio. Como es el último programa también, y aprovechando esa paz que decía, agradecerles por estos 20 episodios a Morina, a Inés, a Lula, Horacio, Joaquín, Faustina y todas las personas que han trabajado detrás, al editor que vos nos has editado tantas veces. Acá invitado, sí, se sumó bueno, a esta mesa. Agradecerles a todos, así que me encanta que haya tenido este cierre. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buen año, descansen.